El siguiente evento es presentado por Conectimed. La innovación y las nuevas tecnologías en salud exige a médicos mantenerse actualizados en tratamientos, fármacos o dispositivos. En Conectimed trabajamos para ampliar y reforzar su conocimiento a través de pláticas como la que está a punto de presenciar, cuyo contenido es en beneficio de su práctica médica y por lo tanto de sus pacientes. Les recordamos que una vez concluida esta plática, el equipo de Conectimed revisará los tiempos de su estancia y en un periodo de 48 horas encontrará su constancia en la sección asignada para ello dentro de la plataforma. Gracias por acompañarnos. Esperamos que la disfruten. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los médicos de la audiencia de Conectimed y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Mi nombre es Pablo Gorospe y tendré el gusto de moderar el evento de hoy. A nombre del LAPI Laboratorio Médico que hace posible este evento, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos el interés para asistir a esta sesión virtual en la que se abordará el tema Trastornos del neurodesarrollo, avances en pruebas genéticas. Y bueno, antes de presentar a nuestro ponente del día de hoy, quisiera dar un breve preámbulo sobre el tema. Aunque la actividad del cerebro se modifica constantemente, los mayores cambios que este experimenta ocurren durante el desarrollo prenatal y en los primeros años de vida extrauterina. Sin embargo, distintos factores como la nutrición y las enfermedades pueden generar perturbaciones en estos procesos, los cuales darán lugar a la aparición de los trastornos del neurodesarrollo. Estos son un grupo de condiciones de origen multifactorial que afectan a más del 3% de los niños en todo el mundo y pueden presentarse como problemas neuropsiquiátricos o dificultades para el aprendizaje. Por su parte, la atención integral para niños con estos trastornos incluye la búsqueda de un diagnóstico etiológico subyacente, principalmente a través de una evaluación genética, la cual puede informar el pronóstico, aclarar el riesgo de recurrencia y dar forma al manejo clínico. En esta sesión virtual se describirán los principales trastornos del neurodesarrollo en la infancia, sus implicaciones clínicas y el papel de las pruebas genéticas para el diagnóstico y el tratamiento. Les comento que a lo largo del evento podrán enviar sus preguntas a través del chat que se encuentra en la parte inferior, la parte derecha, y al final de la exposición contaremos con 30 minutos para responder las dudas que nos hagan llegar. Y a continuación quiero presentar y darle la bienvenida al doctor Eduardo Barragán Pérez, quien impartirá la sesión de esta noche. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de Guadalajara, cuenta con especialidad en pediatría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, subespecialidad en neurología pediátrica por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Se desempeñó como jefe del Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México y profesor titular del curso universitario Neuropediatría, esto en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, actualmente es investigador nivel B del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues sin más preámbulo, a continuación daré la palabra al doctor Eduardo Barragán. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarlos a todos. El gusto es nuestro, doctor, bienvenido y bueno, pues le escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias. Es un placer saludarlos y estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a Laboratorios LAPI por la invitación, la cual es un honor estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con todos los fenómenos neurológicos que están ocurriendo actualmente en nuestros días, que vemos cotidianamente y todo lo que hemos ido avanzando. Y yo lo que les quisiera decir es que finalmente parte de la plática tiene que ver en cómo he venido visualizando yo en los últimos 30 años de servicio, cómo se han venido dando las modificaciones y cada vez hemos ido trabajando más sobre la personalización tanto del diagnóstico como del tratamiento. Entonces, a lo largo de la plática iremos tratando de ir viendo cómo se ha dado este fenómeno.
Evidentemente, creo que algo que es un tema muy interesante y es un tema que cada vez es más reciente, es la aparición de esta terminología que se llama la neurodiversidad. Es un tema que ha venido ganando terreno, la palabra, y que trata de explicar, ¿no?, toda la diversidad que se presenta ante las manifestaciones neurológicas. Y esto es muy interesante porque finalmente en este momento del neurodesarrollo, que arranca desde el embarazo y que se empieza a dar a lo largo de muchos años de la vida. Es interesante porque hay fenómenos genéticos que determinan estos procesos del neurodesarrollo y que se van combinando con los fenómenos ambientales. Y esto es lo que en algunas ocasiones se llamaba la diferencia entre nature y nature, ¿no? O sea, ¿qué es la genética? ¿Qué es el ambiente? Y definitivamente todos nosotros siempre cuando estamos en consulta, cuando vamos a consulta, tratamos de identificar si muchas de mis conductas, muchas de mis habituaciones, lo que hago día a día, tiene que ver con lo que me enseñaron o tiene que ver con una predeterminación que yo ya tenía desde mi proceso de formación. Interesantemente, hoy sabemos que la mayoría de los procesos que yo tengo desde el punto de vista cognitivo, conductual y emocional dependen de cómo nuestro cerebro se ha venido interconectando y que este fenómeno de interconectividad se da desde que arranca la formación del producto a lo largo de los primeros meses del embarazo y después cómo se va a ir desarrollando y cómo vamos a inhibir o estimular este proceso de los fenómenos del desarrollo. Interesantemente, tiene que darse con el proceso de este crecimiento de fibras que yo lo veo como si fuera un pequeño árbol que acabo de plantar y cómo vamos a ir logrando a través de nuestras vidas un árbol muy grande, un árbol que se vuelva muy frondoso, ¿no? Y de otra manera también muy interesante y que se ha venido viendo es que antes pensábamos que en el desarrollo cerebral lo que teníamos era, aquí voy a ver esto, en el desarrollo cerebral aquí vemos una resonancia en un corte axial donde se ven las estructuras, pero finalmente en la parte de abajo vemos toda la gran cantidad de conexiones que tenemos. Y en ese sentido, antes se pensaba que teníamos como regiones aisladas, ¿no? La región frontal es la que me hace pensar, la región temporal es la que me hace tener emociones, la región occipital es la que me ayuda a ver, pero desde hace algunos años hemos entendido que hay un fenómeno que se llama el conectoma. Esto es que hay toda una serie de redes, ¿no?, que se forman y que interactúan constantemente entre sí. Y no solo es que el hemisferio derecho tenga que trabajar con el hemisferio izquierdo, sino es como todas las regiones interactúan en un proceso constante. Y de esta manera, ¿no?, lo que podemos ver es cómo desde el gen, que tiene múltiples alelos, que se va a ir juntando para ir formando proteínas, que va a ir dando la conformación de estas neuronas y que estas neuronas van a ir generando cada una de ellas sus caminos para conectarse con las neuronas vecinas, con las neuronas que están más lejanas, con las neuronas del otro hemisferio, formando así una compleja red de circuitos neuronales y que estas redes neuronales finalmente van a dar o nos van a explicar el comportamiento en todas las interacciones funcionales complejas que tenemos. En este fenómeno del neurodesarrollo, entonces, podemos ir entendiendo cómo el cerebro y nuestro cuerpo tiene predeterminado, y eso es muy importante, hay una predeterminación de cómo tengo que ir ganando las habilidades del desarrollo, como si fuera una especie de una cadena donde cada eslabón le va dando pie al siguiente eslabón y se va a ir fortaleciendo esta serie de circuitos que al inicio de la vida tiene que ver con la formación de y después con la especialización de. Sin embargo, y de manera muy interesante, uno pensaría que nada más estos circuitos neuronales me ayudan a regular mi motricidad, me ayudan a regular los fenómenos de mis sentidos, los órganos sentidos o mi capacidad cognitiva. Sin embargo, lo que hemos visto es que estas funciones ejecutivas no solo tienen que ver con fenómenos del neurodesarrollo, sino también con algunas conductas. Por ejemplo, nosotros logramos estudiar
la obesidad, que tiene que ver con la falta de el control inhibitorio sobre los impulsos. Y de esta manera es como algunas situaciones conductuales van determinando la forma como yo regulo algunas conductas, y que pensaría por un lado a lo mejor es un tema de ansiedad, pero a lo mejor por otro lado digo es un tema de impulsividad. Y sobre todo esto es muy interesante porque hay un fenómeno que hemos estado viendo en los últimos 10 años que antes no se había descrito como tal, que tiene que ver con los trastornos de integración sensorial y cómo de repente, por ejemplo, la determinación y la percepción que yo puedo tener sobre colores, olores, sabores, estímulos auditivos, puede ir determinando cómo me voy comportando a lo largo de mi vida. Por ejemplo, si a lo mejor yo soy muy sensible en los olores, puede ser que eso me ayude y determine lo que me gusta o lo que no me gusta, o probablemente el contacto de mi piel pueda hacer que me guste ponerme mezclilla o no me guste ponerme mezclilla. Y algo que yo pensaría que tiene que ver con una determinante de mi crianza probablemente tenga más que ver con un determinante biológico que genéticamente estaba establecido. Y eso es lo que se ha vuelto muy importante. Cuando nosotros empezamos hace algunos años a tratar de entender por qué hay esta heterogeneidad y esta diferencia entre la expresión clínica, que es lo que nosotros vemos en la consulta cotidiana, es poder decir, bueno, faltan biomarcadores que me ayuden a entender si de repente un síntoma que yo veo está dado por diferentes estrategias. Y por ejemplo, esto es muy característico en un síntoma muy común que vemos, que es la fiebre, ¿no? Entonces, ¿qué tanto? Siempre que vemos fiebre pensamos inmediatamente en un proceso infeccioso, pero ¿qué tanto puede ser que este síntoma de fiebre tenga que ver con un proceso inflamatorio, con un proceso inmunológico, con un proceso paraneoplásico o neoplásico, y que no necesariamente me esté determinando un proceso infeccioso? Y nosotros normalmente clínicamente lo que hacemos de forma inmediata es decir, pues tiene fiebre, tiene infección. Pero necesitamos tener estudios, o lo que hemos ido trabajando en estos últimos años es tratar de tener más biomarcadores que me puedan orientar a entender el origen y la causa de los mismos, para sobre esa manera yo poder tener un diagnóstico mucho más preciso, porque evidentemente no es lo mismo tener fiebre por tener una faringitis que por tener una meningitis o por tener un brote de esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, o de lupus. Entonces, eso es muy importante. Entonces, en ese sentido, hemos tratado de trabajar fuertemente sobre tratar de encontrar biomarcadores. Lo primero que empezamos a hacer es buscar biomarcadores a través de imágenes cerebrales, y no solo para ver las estructuras cerebrales que ayudan a detectar daños, ¿no? Como por ejemplo en la parálisis cerebral, donde probablemente tengo un niño que tiene una cuadriparesia espástica, tiene un incremento del tono muscular, le tomo una imagen, veo que falta oxígeno, veo que tiene una lesión, que tiene una leucomalacia y la puedo entender. Pero ¿qué pasa en otros procesos que no lo entiendo? Entonces, donde de repente no tengo antecedentes de riesgo y tengo una estructura cerebral normal. Entonces, para eso empezamos a estudiar lo que se llama la conectometría a través de diferentes fenómenos en resonancias magnéticas funcionales, como en esta, ¿no? Donde puedo ver yo la conectividad neuronal que se da. Interesantemente, en la tractografía, dependiendo las fibras de dónde van, se pintan de colores. En este caso pueden ver las fibras azules van de arriba hacia abajo, las fibras verdes van de adelante hacia atrás y las fibras rojas se cruzan en medio. Esto nos empezó a permitir entender que probablemente muchas de las diferencias clínicas que nosotros vemos en la consulta en el día a día, pero que también tienen, por ejemplo, un niño que tiene un trastorno del espectro autista, no hay dos niños dentro del espectro autista, pero que pueden tener una diferencia sintomática, comparten algunos síntomas y otros no, y las imágenes funcionales pueden ser un determinante para entender qué acciones o qué áreas del cerebro se pueden estar prendiendo y qué otras no. Y esto es muy interesante y tiene que ver en los momentos en los cuales se va prendiendo la red neuronal, y ver cómo cuando nacemos nosotros en la etapa prenatal, como decíamos, este árbol dendrítico, este árbol de conexiones está muy
muy delgado y cómo va a ir ganando a lo largo de la vida hasta la etapa del adulto cada vez más ramas, ¿no? Vamos a entrar primero en un fenómeno donde voy a producir una gran cantidad de conexiones neuronales y luego las voy a ir especializando. Y fíjense cómo de manera muy interesante, como cuando hay pocas conexiones neuronales, normalmente no vemos una gran cantidad de síntomas y es a partir del preescolar y del escolar, sobre todo, cuando hay esta arborización del sistema neurológico que empiezan a aparecer la mayoría de la sintomatología, primero sobre las funciones ejecutivas y después sobre fenómenos más psiquiátricos como puede ser la esquizofrenia o el trastorno de ansiedad. ¿Por qué se va dando estas manifestaciones y por qué se van como escalando o modificando? Y entonces de repente han resultado en ¿qué pasa? ¿Es porque había un fenómeno que se venía dando desde la infancia o es porque hay alteraciones durante ese periodo que hicieron que se expresaran o se inhibieran una serie de manifestaciones o de conexiones neuronales que están impactando sobre ese sentido? Y por ejemplo, ¿no? Es muy interesante cuando uno puede entender la patofisiología del trastorno por déficit de atención. Aquí lo que veo en una caricatura es la neurona presináptica. Esta es la sinapsis como si fuera una cuadra, la calle y la cuadra del lado que sigue. Y cómo vemos estos globos que contienen confetis o que son vesículas que dentro de ellas tienen los neurotransmisores como dopamina y los receptores de dopamina del otro lado. Cuando viene el estímulo, lo que va a pasar es que va a haber una carga que va a mover, va a liberar la dopamina para que cruce al otro lado. Y, por ejemplo, tenemos algunas moléculas como la sinaptina 25, que cuando viene el estímulo eléctrico va a pinchar esta vesícula para la liberación de dopamina y que se conecte. Hoy que hemos entendido, por ejemplo, gracias a los avances que tenemos en los estudios genéticos, es que finalmente en el trastorno por déficit de atención, que he descrito más de 40 genes, pero que finalmente depende mucho cómo funciona mi sinaptina 25. Esto que ven aquí son los transportadores de dopamina. Yo les digo que son como los camiones, ¿no? Si baja la gente para cruzar la calle y pasan muchísimos camiones y se los llevan a todos porque son muy activos, no va a haber mucha gente que cruce la calle para poder activar los receptores. O aunque haya mucha dopamina aquí, si yo no tengo, en vez de tener 20 receptores, nada más tengo 5, no va a existir esta activación. Y esto es muy importante porque me permite entender que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no es un fenómeno que yo pueda generar, sino es un fenómeno neurobiológico que se da, que heredo y que voy a ir manifestando y que tiene que ver con cómo me conformé desde el punto de vista genético en esta conectividad. Y entenderlo es muy importante porque entonces me hace cambiar totalmente las estrategias, tanto diagnósticas como biológicas. Por ejemplo, muchos de los niños que tienen problemas de atención, problemas de hiperactividad y problemas de impulsividad, normalmente al inicio de su vida se va pensando que tienen un problema de crianza, que es porque no los están atendiendo, que es porque hay problemas en la familia. O simple y sencillamente, como muchos decimos, es un tema de madurez cerebral. Pero el entender que hay un fenómeno genético que determina que esto no se va a modificar, me hace comprender, por lo tanto, que no es un fenómeno que vaya a pasar, sino es un fenómeno que va a perdurar a lo largo de muchos años y que incluso hoy sabemos que el trastorno por déficit de atención va a perdurar a lo largo de la vida. Fue muy interesante porque hasta el año 2000 se pensaba que el trastorno por déficit de atención se acababa en la adolescencia y fue el doctor Faraone en Stanford que empezó a describir algo que se llama como el trastorno por déficit de atención del adulto, donde estos síntomas van a persistir a lo largo de la vida y pueden dar y van a seguir dando manifestaciones a lo largo de este proceso. Entonces es muy importante entender y es donde empezamos a esclarecer cómo la genética tiene una intervención tan importante sobre el funcionamiento neurobioquímico cerebral. Y por lo tanto, qué tanto estas alteraciones y modificaciones genéticas van a ir generando este fenómeno de neurodiversidad, ¿no? Y cómo van impactando sobre las alteraciones del desarrollo. Entonces, se empezó a hablar para tratar de definir si muchas de las modificaciones conductuales que tenemos realmente son patológicas o más bien lo que estoy viendo es una pequeña modificación
de la expresión que se está dando del comportamiento o de las funciones o de la capacidad intelectual. Entonces, interesantemente, este manejo de la neurodiversidad empieza a salir como un reconocimiento para decir, probablemente el espectro autista, sobre todo se hablaba del síndrome de Asperger, probablemente más que ser un fenómeno patológico, es un fenómeno diferente. Ahora, ¿quién es el que da el boundary? ¿Quién es el que da el límite? Eso se volvió muy complicado, ¿no? Y entonces desde finales de la década de los 90 se empieza a salir y decir, bueno, ¿quién me puede decir hasta qué punto lo que estoy viviendo? O yo, por ejemplo, a lo mejor soy una persona muy seria, soy una persona que no se ríe de los chistes, me gusta concentrarme en mi trabajo, no voy a las fiestas. ¿Eso me hace pertenecer al espectro autista? ¿O eso me hace ser nada más que me enseñaron o me educaron diferente? ¿Qué es lo que marca el proceso? Y esto es muy importante porque entonces se empezó a abrir no solo desde el punto de vista del espectro autista, sino se empezó también a platicar dentro de los procesos, por ejemplo, de la capacidad intelectual y de los trastornos. Y entonces se empezó a evaluar qué tanto hay, por un lado, patologías o enfermedades y por otro lado, esta gran variante entre lo que se puede dar de capacidades cognitivas, habilidades neurocognitivas y fenómenos de comportamiento. En ese sentido, pues se han venido dando muchas explicaciones tratando de entender si es lo mismo la neurodiversidad o la neurodivergencia y cómo hemos tratado de hacer una inclusión mayor en la sociedad de las personas que probablemente tienen diferentes características conductuales, que hasta el momento todavía sigue siendo difícilmente, no hay un biomarcador específico y me sigue costando a veces mucho trabajo entender dónde estoy. Y eso le pasa tanto al terapeuta, al que evalúa, al jefe, ¿no? Como al individuo, decir, bueno, ¿qué es lo que me puede determinar a dónde me estoy moviendo o no? En ese sentido, entonces, les digo, empezamos a trabajar sobre entender si la conectometría me podría ayudar a establecer que estos síntomas tuvieran que ver con el desarrollo de las conexiones cerebrales y si estas conexiones cerebrales determinaban o no determinaban algo de mis características clínicas. Interesantemente, en esta publicación de Nature de hace algunos años, entonces empezó a ver la importancia de que el médico pudiera empezar a trabajar en este fenómeno interdisciplinario, donde no solo lo tengo que ver desde el punto de vista médico, sino también invitar a físicos, genetistas, ingenieros, ¿no? Toda una serie de personas que van a tratar de entender los fenómenos que se van dando para poder hacer sobre todo intervenciones tempranas y saber si lo que estoy viendo me puede ayudar o no a modificar la historia natural de la enfermedad o de los trastornos, porque al final algo que se ha venido trabajando de manera muy importante y lo sabemos en los trastornos del neurodesarrollo o en los problemas o enfermedades como la parálisis cerebral, que entre más temprano haga la intervención será mucho mejor. En ese sentido, nosotros tuvimos la fortuna de poder hacer el primer atlas tractográfico de niños mexicanos que nos apoyó la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica hace algunos años en establecerlo, intentando ver cómo se van desarrollando los siguientes sistemas, ¿no? Como son el sistema visual, el auditivo, el motor. Sin embargo, ¿no? Todavía nos quedábamos cortos en poder entender algunas de las variaciones que finalmente nosotros lográbamos ver. Y más cuando empezábamos a hacer estudios de esta conectividad neuronal y ver cómo se va estableciendo este proceso, ¿no? Y ver que hay una gran variabilidad de repente y que en esta variabilidad de conexiones neuronales hay casos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, lo que se puede ver en demencias tipo Alzheimer, que ya cuando está muy avanzada la enfermedad, vemos que prácticamente no hay conectividad, pero entonces, si intento saber, y hoy que los fenómenos demenciales se han incrementado, se han disparado y se están presentando con anterioridades, me puede servir esto para ayudar en a tomar decisiones tempranas, incluso para la mayoría de nosotros que estamos llegando, algo muy interesante es los que estamos llegando a una edad de adolescentes jóvenes, ¿no? Como yo, y platicando con muchos de mis amigos, es
realmente nos hemos puesto a pensar ante este inicio muy temprano y un incremento de fenómenos como demencias tipo Alzheimer, como fenómenos parkinsonianos o Parkinson, enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple? ¿Hay forma de que yo pueda hacer algo para prevenir el desarrollo o no? ¿O hay forma de que yo pueda saber si existe una susceptibilidad en mi persona para tratar de evitar poder desarrollarlo? Entonces se vuelve muy importante poderlo replantear, ¿no? Y entonces entender si esto que se va a ir dando y estas diferencias, tanto en las patologías como en los trastornos, tenemos algo que me puede ayudar. Interesantemente, y también les debe de pasar con gran frecuencia, están estos fenómenos donde cada vez se han incrementado mucho más las manifestaciones de autismo, y que de repente se vuelve muy difícil decir, este niño tiene un problema de lenguaje, este niño tiene un problema de autismo, este niño lo que tiene es un trastorno por déficit de atención. Y a veces, a pesar de que existen una serie de consideraciones para hacer el diagnóstico, es difícil tener algo más objetivo que lo pueda hacer. Interesantemente, también yo hice hace algunos años con un grupo de investigadores y lo publicamos en la revista médica clínica Las Condes en el 2021, hicimos esto que se llama, le preguntamos a muchos de los neurocientíficos en Latinoamérica ¿cuál es el momento para hacer el diagnóstico de autismo? Por ejemplo, les preguntamos eso, ¿no? Y yo si les preguntara a todos ustedes es, ¿en qué edad ustedes dirían que puedo hacer el diagnóstico de autismo? Y ya, dejarlo como un diagnóstico. Y es muy interesante porque cuando le preguntamos a la mayoría de los latinoamericanos, no hay un consenso. No había un consenso de determinar en qué edad y en qué momento lo podríamos hacer, ¿no? Entonces, hicimos esto para tratar de dejar una evidencia y también decir en qué momento puedo empezar a hacer una estrategia conductual. ¿En qué momento dirían ustedes, por ejemplo, que yo debería empezar a dar una terapia de lenguaje? ¿En qué momento debo hacer una intervención en un niño? Si es un masculino de 1 año, 8 meses y nomás dice 2 palabras, ya tiene un problema de lenguaje. Si es una niña de 2 años, 3 meses, ¿en qué momento? Entonces es muy interesante porque primero tratamos de hacer un acercamiento clínico y de valoración. Y después hicimos una declaración también para decir en qué momento puedes decir que un niño tiene trastorno por déficit de atención, cuál es el mejor momento para hacer intervención y si hay alguna forma de establecer un diagnóstico temprano que me permitiera ir haciendo estrategias o implementando ciertas formas que ayudara a cambiar, como decíamos, ¿no?, la historia natural de la enfermedad y el fenómeno que se va dando. Y si ustedes comparan el CIE-11 contra el DSM-5 y ven todos estos trastornos, ¿no?, que son muchos, pero fíjense de manera interesante, si ustedes los ven, la mayoría tienen una connotación clínica. La mayoría puede hacer el diagnóstico a través de una evaluación psicopedagógica o psicométrica, pero el problema es que a veces estas evaluaciones también tienen un sesgo de la persona que lo hace y sigue sin haber un fenómeno importante de biomarcador. Esto se vuelve muy importante poderlo establecer, ¿no? Y entonces, dentro de las características de los trastornos del neurodesarrollo en general sabemos, y es muy interesante porque la Asociación Americana de Psiquiatría en mayo del 2013 hace una modificación y muchos de los trastornos que estaban considerados como el TDA, el autismo, que eran parte de un trastorno psiquiátrico, los pasa y genera esto que se llaman los trastornos del neurodesarrollo. Y el trastorno del neurodesarrollo, es decir, cambia el fenómeno de madurez, se va a ir dando sintomatologías diferentes y al final eso quiere decir que sí puedo hacer intervenciones tempranas que me ayuden a cambiar un poco las estrategias y la evolución de lo que voy a ir viendo. Evidentemente hay factores ambientales que se llaman el locus de control. Este locus de control es donde vivo y donde me establezco. Seguramente tienen de repente algunos fenómenos que disparan la expresión de mis genes o inhiben la expresión de mis genes y eso va a ayudar a moldear. Y a lo mejor yo pensé que era crianza y más bien son disparadores de estos fenómenos desde el punto de vista genético. Interesantemente, ¿no? Entonces, a partir de desde hace algunos años, 5 años, empezamos a decir, ahora los médicos, ¿a qué nos estamos enfrentando? Y creo que lo más importante a nivel mundial es decir, ante la heterogeneidad de la fenomenología y la expresión, no solo de los trastornos del neurodesarrollo, sino de las enfermedades, definitivamente tengo que individualizar el tratamiento, porque individualizar el tratamiento
me va a permitir hacer una medicina de precisión y una medicina individualizada. Y entonces estamos cambiando los conceptos para decir, aunque yo pueda tener los mismos síntomas que 10 de ustedes, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, lo que dice Mariela, ¿no? La prueba de ADI ayuda en un diagnóstico, sí, ayuda en un diagnóstico clínico, pero al final no te permite identificar algunas otras variables para poder saber si la expresión es de mayor severidad o menor severidad. De repente, me imagino que ustedes lo ven, este niño tiene un autismo grado 2, al día siguiente grado 3, al día siguiente grado 1 y se van modificando de manera muy importante estos procesos. Entonces, es muy importante hacer un diagnóstico individualizado y ahorita vamos a ver, porque me va a llevar a un tratamiento mucho más individualizado y me va a ayudar a tener mejores pronósticos. La otra situación en estos avances que se vienen dando desde el punto de vista genético, lo único que yo quisiera resumir un poco, ¿no? Es, si está habiendo un cambio en este proceso. Creo que es muy importante entender dos cosas, ¿no? Cada vez se hacen más estudios genéticos. El hecho de hacer estudios genéticos lo que me permite es establecer un diagnóstico personalizado y esto sobre todo porque cada vez hay más esta influencia de hacer tratamientos génicos, sobre todo hoy a través de intervenciones donde la modificación de los genes usando virus que me permiten hacer esta modificación, puedan establecer, hacer cambios en el futuro de la historia natural de la enfermedad. Y en una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal, lo que hemos visto, ¿no? Enfermedad de Bernie-Hoffman, algo muy interesante es, si se fijan ustedes, el Bernie-Hoffman tipo 1, tipo 2, tenían una esperanza de vida de 1 año, ¿no? Hoy con las detecciones tempranas y con las intervenciones con terapias génicas, estos niños pueden tener una esperanza de vida hasta los 30 o 40 años, igual que la distrofia muscular de Duchenne. Esa es la gran importancia de poder hacer diagnósticos genéticos tempranos. Y también algo muy interesante que está pasando en demencias y que afortunadamente con esta alianza estratégica que tenemos con LAPI, hoy se pueden establecer, por ejemplo, estudios genéticos para saber mi factibilidad de poder desarrollar, por ejemplo, demencia tipo Alzheimer. Entonces se vuelve muy importante poder saber que hay hoy una precisión sobre el diagnóstico genético que me puede ayudar a prevenir, a hacer un tratamiento dirigido y por otro lado a que si yo tengo ciertos riesgos, pueda establecer una serie de modificaciones en mi conducta que me lleven a cambiar y establecer otra serie de estilo de vida que me ayuden a prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Por eso se vuelve tan importante. Ahora, yo creo que algo que es, y fíjense, esto es bien importante porque entonces esto que hemos estado logrando, que es modificar la historia natural de la enfermedad, lo que está provocando entonces es que empiecen los niños a tener no solo a vivir más tiempo, sino que tengan mejores condiciones de vida y que empiecen a llegar a una etapa del adulto que mis compañeros neurólogos no estaban tan acostumbrados a ver niños con atrofia muscular espinal o con enfermedad de Duchenne y hoy están llegando. Entonces estamos reaprendiendo muchos de los procesos que se están dando. Y de la misma manera en este fenómeno de Parkinson o de enfermedades inmunológicas o de Alzheimer, saber, por ejemplo, en Alzheimer ya sabemos que hay un tratamiento que va a llegar a México probablemente después del mes de agosto, que es el primer tratamiento autorizado por la FDA para enlentecer la aparición de los síntomas y la modificación de la historia natural de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, el poder contar hoy, gracias a Laboratorios LAPI, ¿no? Que hoy ya tienen las pruebas genéticas aquí, que yo pueda establecer esas estrategias de prevención, me ayudan muchísimo a tomar consideraciones terapéuticas. Entonces, en ese sentido, ¿no? Yo había hablado mucho desde hace algunos años y había propuesto que esto que yo llamaba Moneram, que es la modificación neuronal adquirida múltiple, y que en esta modificación neuronal adquirida múltiple quiere decir que aunque yo tenga una predisposición genética, sí hay una serie de factores que inhiben o activan el proceso. A estos, muchos de estos se les llama metiladores, ¿no? Que producen cambios y que activan o desactivan los genes que yo puedo tener. Entonces, eso se los digo porque muchas veces las pruebas genéticas pueden aparecer algunos genes y que hay que entender que de repente tener algunos de estos genes que pueden aparecer no necesariamente tienen que
decir que yo voy a tener todas las manifestaciones y que entre más pronto yo las pueda detectar, definitivamente puedo dirigir el tratamiento de manera mucho más específica. Hay una serie de diferentes pruebas genéticas. Hace muchos años nada más se podía tomar un cariotipo en sangre periférica que me decía el número de genes, si era hombre o mujer, o me ayudaba a detectar, por ejemplo, síndrome de X frágil para detectar discapacidad intelectual, o si tenía una trisomía 21. Hoy, afortunadamente, hay mucho más tecnologías, ¿no? Que me permiten muchos tipos diferentes de pruebas genéticas, que eso lo importante es que ustedes sepan es que si yo tengo la sospecha de que puedo tener una enfermedad, o mi médico tiene la sospecha, hoy puedo hacer una búsqueda de esta enfermedad mucho más rápida. Por ejemplo, es súper interesante en la atrofia muscular espinal. Si yo tengo un niño, ¿qué nos pasaba hace 20 años, no? Si yo tenía un niño que tenía un bajo tono muscular, de repente, pues hacía la prueba, luego le mandaba a hacer una tomografía, luego le mandaba a hacer un electroencefalograma, luego le mandaba a hacer estudios de sangre, luego le mandaba, pues híjole, no sale nada, ¿no? Entonces vamos a hacerle una biopsia de músculo y luego la biopsia de músculo se tarda como 2 meses y a veces me tardaba 6 o 7 meses en tener el diagnóstico y eso evidentemente retrasaba muchísimo la toma de decisiones terapéuticas. Hoy, afortunadamente, por ejemplo, si yo veo un niño con hipotonía y tomo un estudio que se llama MLPA, me puede dar el diagnóstico de AME en 7 a 10 días, ¿no? El hecho de que hoy contemos afortunadamente con una alianza que tiene el API, con un laboratorio que me permite hacer los estudios en México, acelerar estos procesos, me permite tener diagnósticos en menos de un mes y por lo tanto poder tener decisiones, ¿no? En el caso de atrofia muscular espinal o de distrofia muscular de Duchenne, estas terapias modificadoras pueden cambiar realmente de manera importante la calidad de vida y el proceso de vida de nuestros pacientes. Entonces, y fíjense nada más para que lo vean, todas las enfermedades que hoy se pueden tratar a través de la terapia génica, que no solo tiene que ver con síndromes genéticos, sino, por ejemplo, en cáncer, hoy sabemos que algunos tipos de leucemia, algunos tipos de linfoma, dependiendo las características génicas que tienen, pueden recibir tratamientos que van dirigidos específicos para este fenómeno. Entonces, creo que es muy importante, pero vean, no solo en neurología, sino en un montón de enfermedades me pueden ayudar. Y la otra es, vean todo el desarrollo que se está usando de vectores para las terapias génicas. Por lo tanto, no, yo creo que es bien importante en estos mensajes para casa es, hoy tengo que entender que lo que hace un médico, más allá solamente de encontrar síntomas, es cómo voy a hacer la personalización diagnóstica y sé que hacer una precisión en el diagnóstico me va a llevar a tener un tratamiento personalizado y dirigido para cada uno de mis pacientes, me va a permitir entender el pronóstico. No, desafortunadamente muchos de los niños, que tienen una parálisis cerebral, ¿no? Siempre te dicen, no, pues tu hijo no va a poder hacer nada, no va a poder caminar. Y afortunadamente muchos de estos niños pueden tener un desarrollo muy importante, ¿no? La esquizofrenia no se considera un trastorno del neurodesarrollo, se considera un trastorno psiquiátrico, ¿no? Entonces, y esas diferencias sí se pueden establecer desde el punto de vista ya genético. Hoy lo que hacemos, por ejemplo, si tengo un paciente, por ejemplo, un niño que tiene un trastorno del espectro autista, ¿no? Que está considerado diagnóstico, es, ¿para qué le tomo las pruebas genéticas, ¿no? Si ya sé que tiene autismo. Porque al final lo que se ha visto es que dentro de esta heterogeneidad fenomenológica de la expresión del autismo, si yo luego encontrar un gen que resulta que tiene una afectación sobre el sodio o que tiene una afectación sobre el potasio, me puede ayudar a tomar decisiones en si realmente le sirven las dietas o no, si son metabolizadores rápidos o lentos para calcular las dosis, me puede ayudar a saber los pronósticos, qué tipo de tratamientos específicos puedo tener. Entonces, creo que el soporte y la ayuda que está dando tener precisiones a través de pruebas genéticas ayuda muchísimo a determinar y a poder hablar con los padres, además de algo que se llama el consejo genético, ¿no? Y esto, por ejemplo, en epilepsias también son muy importantes porque no necesariamente todas las epilepsias son genéticas. Por ejemplo, yo hablaba con unos papás que tienen una encefalopatía epiléptica benigna de la infancia con un gen detectado, transmitido por la madre, y entonces de repente cuando quieren tener otro hijo, te permite tomar determinaciones de
¿realmente vale la pena tener otro hijo? ¿Qué tanto va a tener mi otro hijo un problema de este tipo, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy tengamos estas herramientas diagnósticas al alcance definitivamente hacen un cambio abismal en la forma como yo puedo hacer un abordaje de mis pacientes, tener una mucho mejor atención y calidad en lo que les puedo decir en pronóstico y en las formas de tratamiento. Y me permite también ser más humano, ¿no? Para poder tener tener una mayor cantidad de biomarcadores objetivos que me permitan, como decíamos, hacer una integración más personalizada, poder entender la aceptación de las situaciones que están teniendo y por lo tanto poder acompañar a mis pacientes en el camino que van teniendo y poder ayudarles a encontrar las mejores terapias que permitan favorecer, mejorar su calidad de vida. Entonces, muchísimas gracias. Una disculpa gigantesca por lo de la conexión y bueno, si quieren resolvemos las preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues sí, efectivamente nos pegó ahorita la parte de la tecnología. Sin embargo, bueno, ahora le agradecemos al doctor Eduardo Barragán por compartirnos sus conocimientos en esta presentación. Bien, a continuación me gustaría comentar algo del API Laboratorio Médico, cosas que ya se mencionaron justamente en el momento que tuvimos la interrupción, que es recordarles acerca de las 3 becas que se aprobaron para el Congreso del San Antonio Breast Cancer Symposium en FUCAM y que el API ha gestionado para poder llevar a cabo estas becas y poderlas llevar a ustedes. Son becas virtuales. También recordarles que el lápiz ya se cuenta con pruebas genéticas acerca de lo que se acaba de exponer. Estas pruebas ofrecen una visión más profunda de las características neurológicas de cada individuo, que es justamente con lo que terminó el doctor, la individualización, la personalización. Esto permite desarrollar estrategias de intervención más efectivas y, como dije, personalizadas. Y bueno, pues por lo anterior y para poder participar por las becas, es importante escanear el código QR y además accederán a una serie de promociones exclusivas para los estudios que estamos mencionando y estos estudios los podrán usar para ustedes o para sus pacientes. Entonces, bueno, pues nunca está de más. Al finalizar la sesión de preguntas y respuestas, volveremos a poner el código QR un momento más para que puedan escanearlo quienes aún no lo han hecho y de esta manera puedan participar por las 3 becas o para acceder a las promociones especiales del API Laboratorio Médico. Doctor, ¿le parece bien que ahora sí pasemos a la sesión de preguntas y respuestas? Y voy a empezar a ver aquí las preguntas. Si quiere, doctor, puede yo creo que encender su cámara sin ningún problema. Digo, si llegamos a tener algún otro problema, pues rápidamente la apagamos. Entonces, vamos con las preguntas. Ahorita mismo las ponemos. Y vamos con esta primera pregunta que la hace el doctor Floselo Camacho Médicis. Buenas noches, doctor. ¿Qué tan frecuente se presenta TDAH en niños nacidos con prematurez extrema, doctor? Es mucho más frecuente y la realidad es que se ha visto que se eleva hasta en un 30% la posibilidad de tener trastorno por déficit de atención en pacientes con prematurez. Algo que ha sido muy interesante es que actualmente se considera que hay hasta 17 millones de nacimientos de niños prematuros y que probablemente esto vaya a modificar un poco la expresión y la epidemiología del TDA a nivel mundial, pero sí es mucho más frecuente. Ahora, algo que hay que entender es que es más frecuente que se dé TDA en niños prematuros que trastorno del espectro autista. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con esta otra pregunta, comentario también del doctor Servando Benjamín Contreras Ríos, un tema nuevo para algunos de nosotros. ¿Qué libro recomienda para estar al tanto de este tema, doctor? Hay un libro que acaba de salir y se lo voy a compartir a Pablo para que con todo gusto se los pueda compartir a todos ustedes de la Academia Americana de Pediatría sobre trastornos del neurodesarrollo, con el nuevo enfoque que se da sobre las pruebas, tanto diagnósticas psicopedagógicas como evidentemente las pruebas genéticas, ¿no? Entonces, si quieres, Pablo, te lo comparto para que ustedes lo puedan compartir aquí con todos ustedes, pero lo pueden buscar en la Academia Americana de Pediatría. Claro que sí, doctor. De hecho, si tuviera la imagen o el título del libro, buscamos la imagen y lo ponemos al final
para que, bueno, pues tengan esto. De cualquier manera, al finalizar la sesión, se envía un correo electrónico a todos los médicos que han estado presentes por más del 80%, con un artículo relacionado al tema de hoy, y ahí podemos anexar tal vez el libro que nos está recomendando, doctor. Vamos con la siguiente pregunta de la doctora Marianela Tarraz Apaz. Doctor, ¿la prueba de EDI ayuda en un diagnóstico, ya que es una prueba del neurodesarrollo, doctor? Sí, definitivamente la prueba de EDI es una prueba rápida para poder establecer de tamizaje, podríamos decirlo así, para poder establecer qué niño está teniendo un trastorno del neurodesarrollo, entendiendo que un trastorno del neurodesarrollo es un desfase en la ganancia de una o más habilidades, que aquí puede haber lenguaje, motricidad, atención. Sin embargo, no necesariamente establece un diagnóstico preciso sobre el mismo. Entonces, definitivamente aplicar la prueba de EDI me dice, este niño está dentro de un carril del trastorno del neurodesarrollo, lo tengo que estudiar más a fondo para poder establecer el diagnóstico final y poder establecer la terapéutica más dirigida, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta de la doctora María del Carmen Villegas Islas. En caso de pacientes adolescentes que ya se conocen como neurodivergentes o con algún trastorno del neurodesarrollo, ¿qué estrategias o medidas no farmacológicas podemos realizar para apoyarlos? Bueno, y esto en lo las vas a ver. aulas, para quienes son docentes, perdón. Esto lo vas a ver porque hay otros, interesantemente, otras preguntas relacionadas con el tema. Yo te diría que, en general, algo que se ha visto es que el 60 o 70% del cerebro está hecho de ácidos grasos omega 3, por lo tanto, la suplementación de ácidos grasos omega 3 de 1 gramo al día ayuda a mejorar los fenómenos de neurodesarrollo, tanto de atención como de organización motriz. En general, lo único que hay que buscar es que los omega 3 que se están consumiendo no solo tengan DHA, sino EPA, y la relación de DHA-EPA tiene que ser 3:1 o 4:1. La otra situación que se ha visto que ayuda mucho es el ejercicio. En general, hacer ejercicio al menos media hora, 5 días a la semana, se ha visto que favorece mucho a mejorar patrones de organización, de atención, y también tiene un impacto muy positivo, no solo sobre la estabilización de la ansiedad y la depresión, porque favorece la liberación de serotonina, sino ayuda a que mejore la funcionalidad del músculo, recordando que el músculo es el gran metabolizador de la insulina y la glucosa. Entonces, ayuda mucho el ejercicio no solo a regularizar las funciones ejecutivas, sino también los sistemas emocionales y además mi metabolismo. Algo que también es muy importante es el sueño, ¿no? Creo que el dormir de manera cotidiana, las horas que tenemos que dormir, ayudan a la recuperación del fenómeno neurológico, y evidentemente se ha visto que esto puede tener un impacto, el dormir poco, sobre el hecho de que pueda yo tener un impacto o una aparición más temprana de enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson o de fenómenos demenciales. Algo también muy interesante es el uso de pantallas, ¿no? Y el uso de pantallas se ha venido cada vez relacionando más. Entre más exposición a pantallas tengo, definitivamente puedo disparar más fenómenos de ansiedad. Entonces, en la medida que puedan evitar el uso de pantallas de manera consecutiva, puede ayudar muchísimo. Y por último, yo creo que algo que es muy interesante es poder enseñar a la familia la convivencia familiar, algo que se ha perdido y que puede sonar de repente un poco así como de qué onda, pero la verdad es que se ha establecido que las relaciones familiares y el contacto familiar, el contacto piel a piel dispara de manera muy importante fenómenos endorfínicos que regulan un eje que se llama el eje neuroendocrino y que tiene que ver con la liberación de cortisol, y el cortisol es importantísimo para la energía cotidiana, la regulación metabólica y el crecimiento de las dendritas. Entonces, definitivamente todas estas estrategias no farmacológicas o alternativas que se pueden implementar en cualquiera de sus pacientes pueden ayudar muchísimo a mejorar este proceso. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta del doctor Sergio Alan López Posadas. ¿Qué genes son los que se deben buscar para el diagnóstico del autismo, doctor? Bueno, en términos generales, yo ahí sí dividiría, haría la división entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que hay que recordar es que el fenómeno de neurodesarrollo, como lo ponemos por ahí, es mucho más frecuente en hombres que en mujeres.
definitivamente si tengo una mujer que está teniendo manifestaciones dentro del espectro autista, se tiene que buscar sí o sí algo que se conoce como el síndrome de Rett. El síndrome de Rett hoy está considerado como una deficiencia de una proteína y que tiene una característica muy específica y que va a ir evolucionando, así como fenómenos como el síndrome de Turner. Si son varones, en general hay que buscar fenómenos de X frágil, pero bueno, así como de grandes defectos genéticos, ¿no? Pero hoy lo que se está haciendo es mandar a hacer búsquedas, dependiendo de las características fenotípicas que tiene el paciente, se pueden mandar a hacer microarreglos y si definitivamente no sé muy bien, pero le veo algunas características, hacer un exoma que me puede ayudar a hacer un barrido de genes y como yo les decía, determinar pequeños genes que definitivamente me pueden dar una determinante de estrategias terapéuticas y pronósticas. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta, del doctor Flosero Camacho Merichis. ¿Qué pronóstico tienen los niños con leucomalcia y cómo se les puede ayudar? Bueno, normalmente la leucomalacia es como son niños que han tenido problemas de encefalopatía hipoxicosquémica, la más común perinatal, y en general el fenómeno que más producen es un fenómeno de parálisis cerebral, ¿no? Entonces, en términos generales, depende la extensión y la localización de la leucomalacia. Y pues evidentemente de entrada lo más importante y lo que se trabaja más es sobre la espasticidad que generan, porque interesantemente la leucomalacia está mucho más relacionada con fenómenos motores que con fenómenos cognitivos. Y dependiendo del nivel de espasticidad y la expresión que se da, definitivamente pues ya se pueden hacer aplicaciones de terapias, aplicación de toxinas, relajantes, mil cosas, ¿no? De acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. Un segundo. Del doctor Julio César Ayuso González. Considerando la ponencia, ¿ya se puede considerar a la esquizofrenia como un trastorno del neurodesarrollo, doctor? No, es lo que platicábamos y aquí es bien interesante porque cuando se hizo esta división en mayo del 2013 por la Academia Americana de Psiquiatría, es entender que los fenómenos psiquiátricos de manera muy interesante son fenómenos que se van a comportar siempre igual. Por ejemplo, si yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo y me lavo las manos 50 veces al día a los 4 años, me voy a lavar 50 veces al día a los 20 años, me voy a lavar las manos 50 veces al día a los 50 años. No hay una modificación importante a sintomatología. A diferencia de eso, los trastornos del neurodesarrollo se van modificando en la expresión y la sintomatología dependiendo de la edad. Entonces, probablemente un niño con trastorno por déficit de atención en el kinder es un niño que le pega a los demás, en la nivel de primaria reprueba, pero cuando llega probablemente al trabajo es alguien que cambia constantemente de trabajo o de pareja, ¿no? Entonces es muy interesante cómo los trastornos del neurodesarrollo se van modificando. Ahora, algo también muy interesante es que los fenómenos del neurodesarrollo se expresan en la infancia y normalmente los trastornos psiquiátricos, aunque se pueden expresar en la infancia, en general la mayoría de ellos empiezan a partir de la adolescencia. Y estos cambios en la adolescencia, como los trastornos de personalidad específicamente, hablando de la esquizofrenia, es algo que una vez que aparece se mantendrá. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta del doctor Alejandro Cordero García. Buenas noches, doctor. ¿Es posible que la deficiencia de micronutrientes, por ejemplo, zinc, cobre, pueda simular las manifestaciones de un trastorno del neurodesarrollo, doctor? No, más bien la discusión está en que si la deficiencia de micronutrientes como zinc o cobre pudieran ser el origen de los fenómenos del espectro autista, porque en realidad esto se ha relacionado más con el espectro autista y no con otro tipo de trastornos. Sin embargo, en realidad no ha habido estudios que demuestren específicamente esto, ¿no? Entonces, definitivamente, aunque la suplementación de micronutrientes como estos pueden ayudar, no logran resolver los síntomas pivote de los trastornos, ¿no? Muchísimas gracias. La siguiente pregunta para la doctora Karen Areli Venegas. ¿Qué prueba genética se les hace a las personas autistas para mejorar su diagnóstico, doctor? Un poco lo que platicábamos hace rato, ¿no? Pero yo creo que por lo menos ya hay un panel en LAPI Laboratorios que se puede hacer de microarreglos para buscar fenómenos,
para descartar causas genéticas más comunes. Bien. Si le parece, doctor, vamos a pedir a la doctora Siu Marcel si se puede conectar con nosotros, justamente para contestar algunas preguntas acerca de las pruebas. Doctora Siu, la doctora María Cristina Galvez Sosa pregunta, ¿cuenta con pruebas para panel de epilepsia, doctora? Claro que sí, contamos pruebas dirigidas para paneles de epilepsia. Tenemos tanto clínicos, como mencionaba el doctor, Exoma, tanto completo como dirigido, ¿no? Que es el clínico para epilepsia. Entonces sí contamos con ellos. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más, doctora Siu. La siguiente es acerca de lo que se está hablando, las pruebas genéticas que se están promoviendo. ¿Qué pruebas son? Pregunta el doctor Leonardo Flores. Y ¿qué tipo de tecnología utilizan? Ok, nosotros estamos asociados con el laboratorio Veritas, entonces contamos con la tecnología más actualizada para la secuenciación de estas pruebas. De todas maneras, si alguno de los médicos se inscribe en el código QR, podemos mandarle alguno de nuestros brochures sobre estas pruebas y cómo es que cada una se secuencia, porque depende, pues, obviamente de la que elijan, ¿no? En cuanto a qué pruebas, la verdad es que el panel es amplio, obviamente por eso contamos con aliados como el doctor Barragán, que conocen pues todos los paneles con los que contamos, pero también pueden hablar a la Lapilínea para solicitarlo, o también siendo parte el doctor de BMT, que nos encontramos en Anzures, en Leibniz. Ahí también se están haciendo pruebas para niños con una tomadora que se especializa en tomas difíciles, y pues tenemos para leucodistrofia, enfermedades por alteraciones de la sustancia blanca, demencias de inicio precoz, demencia frontotemporal, miopatías retráctiles, distrofia muscular de cinturas, dirigido a distrofias musculares, a autismo, como ya bien mencionaba el doctor Barragán, a miastenia congénita, los que les mencionaba yo, que también contamos con pruebas durante el embarazo, para las 10 semanas, para ver que no tengan ningún síndrome que sea incompatible con la vida. También contamos con pruebas farmacogenéticas, no solo para niños, sino pues es una prueba obviamente para toda la vida, el que tú sepas cómo metabolizas los fármacos. Entonces también tenemos pruebas de farmacogenética para saber cuáles son los medicamentos que son funcionales para ti. Y también contamos con MyGenome, que es una secuenciación completa de tu genoma para que también puedas identificar hasta si metabolizas el café o no, ¿no? Entonces, si también vienen pruebas de rendimiento físico dentro de MyGenome. Entonces, la verdad es que sería muy amplio decirles todas el día de hoy, pero si tienen alguna duda, a partir del código QR, ahí les contesto con su cupón, y todas las dudas que tengan se las puedo resolver, o si requieren el brochure de alguna prueba para algún paciente, se los puedo compartir para que ustedes sepan cuáles son los genes que estudiamos en cada uno de los paneles, porque son por paquete, no son como un solo gen, ¿no? Por ejemplo, tenemos para cáncer de mama y ovario, y pues son los genes que se han encontrado de manera más frecuente relacionados con la heredabilidad de cáncer de mama y ovario, ¿no? Entonces, ahora sí que la gama es demasiado amplia, como para mencionarle el día de hoy, pero cualquier duda que tengan de los exámenes genéticos, pues contamos con la página en la que también están ahí los exámenes genéticos, y con la Lapilínea en el caso de que quieran un exoma clínico dirigido para alguna enfermedad en específico. Muchas gracias a la doctora Siusi Marcel por esta respuesta. Y bueno, pediremos nuevamente al doctor Barragán. Muchas gracias, doctora Siusi. Al doctor Barragán que nos acompañe para la siguiente pregunta, que es del doctor José Alberto Nava Cavazos. ¿Qué estudio genético es el indicado cuando en la familia se presentan diferentes diagnósticos neurológicos? Doctor Barragán. Híjole, es que ahí sí depende muchísimo de las manifestaciones neurológicas o psiquiátricas que sean en la familia. Entonces, como bien decía Susi, ¿no? Definitivamente, pues cada paciente y cada familia, esa es la idea de hacer una personalización, ¿no? Ahora, si tienes mucha duda, pues entonces lo que puedes hacer es hacer un exoma, y la verdad es que esto te puede ayudar a encontrar varios genes que pueden decirte más o menos hacia dónde se va el problema. Muchísimas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta de la doctora Guadalupe Cisneros Zúñiga. ¿Qué alimentos deberíamos prohibir a los pacientes con autismo y o TDAH? Es una pregunta muy interesante, y la verdad es que
Híjole, hay una discusión súper importante, pero en términos generales, eh, como tal, ¿no? Por lo menos el tema de dieta se ha hablado mucho más dentro del espectro del autismo que el trastorno por déficit de atención. En el trastorno por déficit de atención, lo que se intenta y lo que se ha visto es que algunos de estos chicos, sobre todo los hiperactivos, se prenden con estimulantes tipo chocolate, refrescos de cola, ¿no? Pero en general no tiene una dieta específica. Ahora, dentro del trastorno del espectro autista hay toda esta situación de si se deben de prohibir colorantes, eh, todo lo que son productos de origen lácteo, todos esos fenómenos, y al final yo les diría que dependiendo mucho de los casos, lo único que sí les puedo decir es que no hay ningún estudio a nivel internacional que haya demostrado que la modificación en la dieta tiene un impacto importante sobre los síntomas pivotes del lenguaje o socialización. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta, igual de la doctora Guadalupe Cisneros Zúñiga. ¿Los suplementos vitamínicos y de minerales ayudan en trastornos del neurodesarrollo, doctor? Sí, ácidos grasos omega 3 y lo que platicábamos de zinc y magnesio, ¿no? Se han venido utilizando, sobre todo el magnesio también se ha venido haciendo una modificación para en vez de dar melatonina, dar magnesio que ayuda un poco a favorecer el sueño y bajar la ansiedad. Muchas gracias. La siguiente pregunta del doctor Gabriel Mayorga. Un paciente con retraso global del desarrollo no habla. ¿Le sirve algún estudio genético, doctor? Definitivo, y esto va muy dirigido. Bueno, hay dos genes que se han relacionado con el trastorno del expresivo del lenguaje, que es el cromosoma 7 y el cromosoma 11, que se puede hacer a través de un exoma. Y hay toda una serie de paneles de microarreglos para determinar fenómenos genéticos. Si tú ves un niño que no tiene lenguaje y que además de eso le está costando trabajo, está creciendo mucho, tiene problemas genitales, por ejemplo, pues hasta un cariotipo de sangre periférica para descartar síndrome de X frágil, ¿no? Pero sí, definitivamente puedes pedir estudios muy tempranos para tratar de determinar este proceso. Y yo lo que te diría es que el API tiene, afortunadamente, ¿no? Estos médicos que nos pueden ayudar a hacer consejos y tú le puedes decir, mi paciente tiene cabeza grande, oreja grande y no habla, o fíjate que tiene, pues es el único que tiene el cabello pelirrojo, ¿no? Tiene el cabello como tipo trigueño y nadie más, y además no habla y como que tiene un problema de hipotonía, entonces eso puede ayudar mucho a hacer una orientación del tipo de examen genético que te puede ayudar. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta de la doctora, doctor Slash Hernández de la Cruz. ¿Los alimentos o suplementos que contienen omega 3, ALA, EPA, DHA, son la base del tratamiento para el autismo, doctor? Sí, incluso hay una dieta que se llama dieta Nemetschek que se ha venido utilizando donde la suplementación de ácidos grasos omega 3 y de inulina ayuda mucho en pacientes que tienen el espectro autista. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de la doctora Tania Lisbeth Padilla Flores. ¿Qué tan confiable es la prueba MOXO para detectar problemas de atención en adultos? Fíjate que probablemente MOXO y TOBA sean de las únicas pruebas a nivel de computadora que están avaladas por FDA para hacer diagnósticos de trastorno por déficit de atención. A mí me parece que tanto la prueba AULA como TOBA como MOXO son pruebas bastante confiables en la determinación de un diagnóstico de trastorno por déficit de atención en adultos. Lo único que puede darte pruebas falsas positivas son los trastornos generalizados de ansiedad. Entonces, lo recomendable es si tienes un paciente que lo ves con características de inatención, es adulto y además tiene ansiedad, nada más es tratar de especificar bien para ver cuando veas el MOXO la determinante que tiene, pero definitivamente sí sirven. Muchas gracias, doctor. De la doctora Patricia Martínez Reynoso, el 25-dihidroxacolesalciferol de 100,000 unidades internacionales ayuda en este tipo de trastornos, doctor. Se ha venido utilizando después de la pandemia, sobre todo después de post-COVID, en trastornos del espectro autista. Aún están varios de los proyectos y ensayos clínicos tratando de verificar qué tanto puede ayudar, pero definitivamente puede ser una suplementación que no esté de más, sobre todo les digo para los trastornos del espectro autista. Muchísimas gracias.
De la doctora Patricia Martínez Reynoso, igualmente, ¿desde qué edad se da el omega 3? A partir de los 2 años, en términos generales, el seno materno es lo que más da ácidos grasos omega 3, que en términos generales deberíamos, yo soy pro seno materno, ¿no? Entonces, por lo menos de 1 año, año y medio. Después, la mayoría de las leches, de las fórmulas maternizadas contienen DHA, y es a partir de los 2 años cuando cambia la dieta del bebé que ya se pierde, ¿no? Y aunque los ácidos grasos omega 3 son esenciales, esto es, no los produce, los tengo que consumir, y se dan sobre todo en pescados crudos, en vegetales de hoja verde como es brócoli, acelgas, espinacas, aguacate, frutos rojos como fresas, frambuesas, zarzamoras, todo lo que son cacahuates, nueces y eso, pues la verdad es que los niños no lo consumen, entonces se puede empezar la suplementación a partir de los 2 años de edad. Muchísimas gracias. De la doctora Diana Ivonne Arista Durán. Buenas noches, doctor. ¿Qué algoritmo multidisciplinario recomienda para un diagnóstico certero de autismo? ¿Qué tan confiable es el A22 como herramienta diagnóstica, doctor? Mira, yo lo que te diría, mi experiencia, porque esto se puede volver un tema de mucha discusión, pero en general yo lo que les digo es que cuando yo veo un niño que estoy sospechando un trastorno del neurodesarrollo, yo mando a hacer una prueba psicopedagógica o una prueba del desarrollo. Si tú mandas a un niño a hacer una prueba para verificar si tiene autismo, no te podría decir que el 90% van a salir positivos. Casi siempre cuando se aplica una A22 con un niño que tiene un problema de lenguaje va a salir positivo autismo y no necesariamente lo tiene. Entonces yo creo que es de las situaciones donde si yo detecto un niño que tiene un trastorno del neurodesarrollo y no le veo otra cosa, yo mandaría a hacer una prueba del desarrollo global, más que mandar a hacer un ADIR o un A22 y mucho menos un MCHAT. El MCHAT, que es el que se aplica antes, en general es un cuestionario que más bien se utiliza como tamizaje y no como prueba diagnóstica. Entonces hay que tener mucho cuidado porque muchos médicos hacen el MCHAT y a partir de decir el papá contestar sí o no, hacen un diagnóstico de autismo y me parece que hay que ser mucho más cuidadosos con eso. Muchísimas gracias. Del doctor Mario A. Moreno Cacique, ¿sabe de alguna referencia o resultado de psicoanálisis en niños con TDAH? En el hospital donde trabajo he visto avances en algunos niños con este y otros trastornos del neurodesarrollo, doctor. Definitivamente el psicoanálisis, digo, dentro de muchas de las estrategias psicoterapéuticas o desde el punto de vista de apoyo terapéutico que se pueden utilizar, el psicoanálisis es una de ellas. Nosotros fundamos, en un grupo de neurocientíficos, fundamos hace 20 años el Grupo de Expertos Nacionales para el Trastorno por Déficit de Atención, y la doctora, hay un par de doctoras, sobre todo la doctora Romano, psicoanalista. La verdad es que sí se ha visto que estrategias psicoanalíticas pueden apoyar importantemente a pacientes con discapacidad, problemas emocionales y trastornos por déficit de atención. Difícilmente puedo hacer un trabajo psicoanalítico en un paciente con autismo porque al final hay una dificultad en la integración de los procesos de la vida externa. De acuerdo, muchas gracias, doctor. De la doctora María del Rocío Ávila García, ¿a qué cree que se deba que en la actualidad se ha disparado a nivel internacional el diagnóstico de TDAH? Muchas gracias, excelente noche. Fíjate que es muy interesante porque al final, otra vez, ¿no? El trastorno por déficit de atención es el trastorno del neurodesarrollo que tiene más heredabilidad. Y al final se han incrementado mucho los factores de locus de control o ambientales disparadores de estos genes, ¿no? Como hablábamos hace rato, la prematurez. Entonces, la prematurez puede incrementarlo. 2, el tabaquismo materno. Impresionantemente, lo que no sucedía hace 30 años, hoy las mujeres fuman prácticamente lo mismo que el hombre y entonces lo hacen durante el embarazo. Se ha visto que el consumo de tabaco o de alcohol durante el embarazo incrementa este fenómeno. 3, es que los fenómenos estresores, sobre todo durante los primeros 5 años de edad, pueden hacer una expresión de los factores, sobre todo los receptores dopaminérgicos DRD4 y DRD5, y eso se ha asociado un poco con el incremento no solo de la presentación más temprana, sino más severa de la sintomatología del trastorno por déficit de atención. Y la otra, ya para terminar, digo rápidamente y sin preocupar a la población y al público, pero en general, las modificaciones ambientales, y hoy lo que estamos analizando es
qué tanto el incremento de 1 grado en la temperatura del globo terráqueo está disparando no solo fenómenos de neurodesarrollo, sino está haciendo una modificación y está haciendo fracturas del RNA mensajero para disparar fenómenos demenciales tempranos o parkinsonianos tempranos, o empezar a ver fenómenos inmunológicos tipo esclerosis múltiple desde los 30 años de edad o esclerosis lateral amiotrófica, ¿no?, en pacientes muy jóvenes. Entonces, definitivamente todo lo que es polución, incremento de la temperatura, cambio en el ambiente, ¿no? Lo que respiramos, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues es muy interesante porque finalmente nuestros genes están expuestos a todo ese fenómeno y qué tanto están modificando la expresión de los mismos es algo que tendremos que seguir estudiando. Muchísimas gracias. De la doctora Araceli Martínez Gómez, ¿es correcto ya no utilizar el término SX de Asperger y solo encasillar a los pacientes en autista grado 1, 2 y 3, doctor? Híjole, esa es una pregunta súper interesante, porque desde mayo del 2013 al final se cambió el diagnóstico de autismo al espectro autista y al final desapareció el diagnóstico de síndrome de Asperger. Ahora hay todo un tema de discusión de, bueno, y si ya me habían dicho que tenía Asperger, ¿ahora qué soy, no? Entonces, un grupo de estos pacientes pasó a autismo y otro grupo pasó a ser parte de la neurodiversidad. Pero entonces, actualmente, en teoría ya no se puede hacer el diagnóstico de Asperger. Por otro lado, lo de los grados hay que recordar que más el grado tiene que ver con la severidad y es básicamente una percepción que tiene el observador para poderlo decir. Entonces, hoy más bien lo que tengo que hacer es, tienes un diagnóstico del espectro autista y es decir que estás dentro de un espectro, lo cual te habla de que la heterogeneidad por un lado puede ser diversa y que otro hay que recordar que todos los trastornos del neurodesarrollo son dinámicos, por lo tanto se van a ir modificando. Y esto lo que va haciendo es que vayas teniendo un cambio en la sintomatología y la presentación. Por lo tanto, yo sí creo que hay que ser muy cuidadosos cuando uno da el diagnóstico y les decía, les comparto el artículo que tenemos sobre Delphi, lo pueden buscar ustedes, es muy interesante las pautas que dejamos y el tiempo para hacer los diagnósticos, pero en realidad les digo, lo de grados es algo muy perceptivo que puede tener un cambio de un día para otro y la verdad es que yo no creo que sea algo útil en la vida cotidiana. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta del doctor Antonio Enrique Hernán Martínez. Buenas noches, doctor. ¿Cómo trabajar el neurodesarrollo? Yo creo que eso es para otra plática y un día nos aventamos con un tintico eso. Pero yo creo que hay varias propuestas, pero al final, pues lo más importante, como lo que platicábamos, ¿no? Como esas estrategias que habíamos hablado, hacer ejercicio, tener a la familia cercana, respetar los horarios y respetar la evolución del niño. Yo creo, esa es mi percepción muy personal, que de repente estamos haciendo intervenciones y estrategias muy interesantes, ¿no? Sobre los chavitos, y yo creo que eso también ha modificado. Yo les decía, claro, al hacerse uno viejo, pues va cambiando todo, ¿no? Y si yo les dijera lo que me enseñaron hace 30 años de cómo dar, por ejemplo, el destete de la leche materna y la lactación, ¿no? Pues es totalmente diferente a lo que hoy se utiliza. De repente hay tendencias. Pero un día la armamos la plática con todo gusto, pero yo sobre todo lo que les diría es, creo que hay que respetar el fenómeno del desarrollo de cada uno de los niños. Muchísimas gracias. Doctor Abel Williams Mayorga pregunta, ¿déficit de tiamina? Dificilísimo, porque la tiamina en realidad está prácticamente en todo y para que logres tener un déficit de tiamina tendrás que tener una desnutrición. Yo hace 30 años todavía me tocó ver varios kwashiorkor y varias desnutriciones severas que afortunadamente hoy no he visto y más bien lo que vemos son problemas de obesidad. Y te digo, la mayoría de las comidas, muchos alimentos están suplementados, entonces es muy difícil poder tener deficiencia de tiaminas actualmente. Muchas gracias, doctor. De la doctora Patricia Portillo Álvarez, doctor, buenas noches. Una pregunta, ¿un niño con TDAH puede llegar a tener pensamientos suicidas, doctor? No. La sintomatología del trastorno por déficit de atención no da pensamiento suicida. La comorbilidad, que son los trastornos asociados al trastorno por déficit de atención, sí. Y esto pasa cuando un niño con TDA no es tratado de manera adecuada, empieza a tener múltiples fracasos, entra en un fenómeno depresivo y entonces disparo el pensamiento suicida. Entonces es muy interesante porque esa es una comorbilidad, pero no es parte de la fenomenología del TDA.
Muchas gracias, doctor. De la doctora Patricia Martínez Reynoso, ¿qué dosis y por cuánto tiempo se puede dar el omega 3 a un adolescente, doctor? 1 gramo al día y al menos durante 6 meses. Ok. La siguiente pregunta, nuevamente del doctor Abel Williams Mayorga, resonancia para diagnóstico, doctor. La resonancia no es un biomarcador por imagen para hacer diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, a menos que tenga factores de riesgo. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un problema de lenguaje y resulta que fue un prematuro, que estuvo 13 días en la UCIN y que estuvo intubado, ese paciente sí requiere una resonancia magnética de cráneo porque tiene un factor de riesgo que me puede hablar de una lesión cerebral y definitivamente cambia el diagnóstico y el pronóstico. Entonces, no es un biomarcador para trastornos del neurodesarrollo a menos que tenga factores de riesgo o yo encuentre algunas características fenotípicas que me puedan hablar de síndromes genéticos y que vale la pena tener pruebas. Recuerden que si tengo un niño que no tiene antecedentes de riesgo, pero veo más de 3 dismorfias, vale la pena tener un estudio de imagen para descartar malformaciones corticales y eso me ayuda mucho para después mandar a hacer pruebas genéticas muy especializadas. Muchísimas gracias, doctor. Aún tenemos 5 preguntitas más para poder concluir. La verdad es que ha habido muchas preguntas, doctor, es muy bueno. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta de nuevamente el doctor Slash Hernández de la Cruz. El uso de melatonina en trastorno de espectro autista, ¿qué tan recomendable es, doctor? Se usa bastante, la verdad es que es muy noble. Lo único que es importante recordar es que la melatonina es un inductor del sueño, no sostiene el sueño. Entonces, si los pacientes dentro del espectro autista se están despertando, o sea, duermen bien, pero luego se despiertan, definitivamente la melatonina no es la mejor opción. Y aquí sí se puede cambiar por magnesio, sobre todo en dosis de 100 a 300 miligramos en la noche pueden funcionar bastante bien. Pero no tiene problemas, la verdad es que su uso crónico no se ha relacionado con nada. Muchas gracias. La siguiente pregunta, la doctora Araceli Martínez Gómez, ¿a partir de cuántas semanas de gestación se puede realizar las pruebas genéticas, doctor? Eso no lo sé, pero yo creo que Susi a lo mejor sí nos puede decir. No sé exactamente cuál sea la semana a la cual lo puedo hacer. Definitivamente estos fenómenos de amniocentesis sí se pueden hacer, creo que a partir de pero no sé, 12 semanas, creo 16 semanas, ¿no? Pero no tengo bien el dato, pero si no lo preguntamos. De acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta de la doctora Patricia Martínez Reynoso respecto al magnesio. ¿Recomienda citrato o treonato de magnesio y durante cuánto tiempo y a partir de qué edad, doctor? Se recomienda mucho más el citrato y otra vez se puede empezar a dar a partir de los 2 años de edad y se puede utilizar por tiempos prolongados, ¿no? Y no se ha observado ninguna repercusión del magnesio. Lo único que hay que recordar, ¿no? Y para los que somos un poco más jóvenes, es que hace muchos años utilizamos la leche de magnesia, entonces a veces lo que producen los magnesios es que pueden soltar la panza. Entonces nomás hay que tener cuidado cuando empiecen a dar magnesio, que no vaya a tener más diarrea o algo similar. Muchas gracias, doctor. Del doctor Moisés Espinosa Rodríguez. Buenas noches, doctor. ¿Qué tan recomendable es manejar omegas durante el embarazo para prevenir estos trastornos? Definitivo. Lo que se ha venido observando es que el consumo de omega 3 durante el embarazo ayuda mucho no solo a la viabilidad de las vellosidades coriónicas, ¿no? Y a todo el fenómeno de mejorar la neurotransmisión en el bebé, y entonces esto puede cambiar un poco la expresión de unos receptores a nivel de la corteza frontal que tienen que ver con problemas del neurodesarrollo. Entonces sí se recomienda tanto la suplementación con ácidos grasos omega 3 como evidentemente los folatos, ¿no? Que se tienen que empezar a tomar desde antes de poder planear el embarazo porque ayudan a evitar defectos del tubo neural y malformaciones corticales. Muchas gracias. Un par de preguntas más. Tenemos, doctor, de la doctora Obdulia Barrueta Mendoza. Buenas noches, doctor. Y para darles el omega 3 a los niños, ¿se puede pinchar la cápsula y ofrecer el aceite de la cápsula, doctor? La verdad es que sí se puede, pero sabe horrible, ¿no? Porque es muy oleoso y la mayoría de los niños no lo va a aceptar. Entonces, hoy hay tabletas masticables, ¿no? Hay tabletas masticables, no voy a... Bueno, si meto un gol ni modo, se llama Conecta Junior, que es una tableta masticable y se puede hacer. Y por otro lado, hay un montón de omegas en solución, en jarabe,
que están también varias de ellas y les pueden encontrar en GNC en cualquier lado, ¿no? Excelente. Doctor, pues con esta pregunta estamos prácticamente terminando la sesión de preguntas y respuestas. Creo que ya no tenemos alguna hora. Había un par de preguntas más, pero bueno, pues ya se repetían, las respuestas ya se habían dado. Y pues finalizamos esta sesión virtual, no sin antes agradecer al doctor Barragán por su participación y por compartirnos sus conocimientos. Doctor, muchísimas gracias. No, a ustedes, gracias espero que les haya sido de utilidad. Y yo creo que hoy les puedo decir, para terminar nada más, que estamos en un momento que a mí me encanta, ¿no? Que no había pensado que iba a lograr ver, que es la precisión diagnóstica y terapéutica. Entonces, que aprovechen todo lo que hoy tenemos, afortunadamente, para poder acompañar mejor a nuestros pacientes y que no hagamos pronósticos, sobre todo en fenómenos del neurodesarrollo a la ligera, sino que tengamos más biomarcadores para objetivos para poderlo establecer, ¿no? Muchísimas gracias a todos por escucharme. Espero que les haya gustado la plática y que les haya ayudado sobre todo un poco a replantearse algunas de las situaciones que vivimos cotidianamente. Le agradecemos mucho, doctor. Muy buenas noches. Gracias. A continuación, gracias, doctor. A continuación pediré si me pueden apoyar poniendo por último el código QR para que accedan quienes no han accedido a las promociones y para poder participar por esas 3 becas que ya se mencionaron anteriormente. Les recordamos que al término de esta sesión, que ya se los comenté, el equipo de Conectimed les hará llegar un correo electrónico con un artículo relacionado con el tema del día de hoy. Deseo también recordarles que la próxima semana será la última en que permanecerá activa una encuesta de opinión en el home de la plataforma, en la que planteamos algunas mejoras que tenemos proyectadas para este año en Conectimed y sobre las cuales nos interesa mucho conocer su opinión. Como siempre, agradecemos de antemano su participación y sus comentarios que nos ayudarán a mejorar la experiencia en su plataforma Conectimed. Les recordamos descargar la aplicación si aún no cuentan con ella en sus dispositivos. Los invitamos a descargarla sin costo a través de las tiendas de App Store y Google Play. De esta manera podrán tener acceso directo y fácil a todos los contenidos y eventos de la plataforma Conectimed. Y bueno, pues ya en estos momentos aparece un botón en la parte superior de la pantalla que nos llevará a una breve encuesta. Me podrían regalar, ya está ahí el botón. Nos llevará a una breve encuesta que solo les tomará un par de minutos de su tiempo, en la que podrán enviarnos su opinión sobre este evento. Siempre agradecemos mucho que nos regalen ese minutito adicional para poder ir mejorando, para poder conocer cuál es su percepción acerca de todas las pláticas que damos. Agradecemos muchos comentarios. Reiteramos nuestro agradecimiento por su asistencia. Doctor, si todavía nos escucha por acá, muy buenas noches. Gracias a toda la audiencia que nos acompaña esta noche. Hasta la próxima.